Estamos en Hablando del Ser. Quiero darte la bienvenida si estás viendo este vídeo. He preparado un programa para el cual hemos invitado a una persona para que nos hable de la vida consciente, de por qué es importante vivir de una manera más consciente, más despierta, y de cómo esta persona ha llegado al campo que trabaja, porque todos llegamos por alguna razón, a todos nos mueven como unas necesidades propias para hacer ese caminito de crecimiento personal. Así que damos la bienvenida a Miguel Sánchez. Es español, aunque vive en Toronto, en Canadá. Fíjate si se fue lejos. Y se dedica al desarrollo personal, al tema, como ya he dicho, de la vida consciente. Está certificado como coach, la Consciencia Coaching. Hace sesiones de manera virtual, de manera presencial y, bueno, pues ayuda a la gente a alcanzar sus objetivos y a desarrollarse personalmente. Cree absolutamente en el potencial humano y en la capacidad de cambio. Miguel, oficialmente, sé bienvenido a mi pequeña ventanita al mundo. Gracias, Isabel. Un placer estar aquí. Estoy encantado de poder estar charlando contigo. Bueno, Miguel, pues cuéntanos cómo es esto de llegar a este campo, porque bueno, el desarrollo personal es muy amplio, es casi como decir medicina, pero luego ya sabemos que luego tiene un montón de especialidades y lo mismo pasa en el campo del desarrollo personal. ¿Qué te llevó a ti a elegir el tema de la consciencia? Ya, digamos, a partir de 16, 17 años, un poco antes de la universidad, empecé a reflexionar sobre exactamente cómo funcionamos, cómo funcionaba en primer lugar yo y luego pues observando un poco el resto. Y bueno, pues digamos que fue una mezcla entre curiosidad, de inquietud y sobre todo de saber, pues eso, de intentar aprender, intentar mejorar, intentar comprender cómo es la vida o cómo funcionamos nosotros. Y bueno, pues me metí poco a poco en el propio desarrollo personal, por decirlo de alguna manera. Y vi en la consciencia, digamos, esa primera, nunca mejor dicho, toma de conciencia y que, digamos, que era el primer paso para el desarrollo personal. Y sí, digamos que fue un poco sobre todo esa inquietud y esa curiosidad de saber cómo éramos o cómo somos. Y bueno, tuve la suerte de empezar, de coincidir en ese camino, digamos, con un muy buen amigo y empezamos pues literalmente a dialogar, la pura mayéutica y empezamos a entendernos mejor, empezamos, bueno, evidentemente al principio hablábamos mucho, intentamos entender, intentamos analizar a otras personas y luego poco a poco fuimos transformando ese diálogo en hablar de nosotros mismos y de la misma manera también al principio hablábamos de cosas muy puntuales y luego pues empezamos a sacar patrones, empezamos a sacar conceptos o teorías y de desarrollo personal puro y duro. Y fue precisamente todo eso y pues, introspecciones y evidentemente siempre ayuda de algún libro y algún vídeo que me haya podido ayudar y que literalmente casi que cuando uno prueba por sí mismo esa transformación personal, ese liderazgo personal, asume esa responsabilidad, gana confianza, es difícil volver atrás. Y entonces, literalmente caí en esas redes del desarrollo personal y de nuevo eso, pues entendí que la conciencia es el primer paso para ese desarrollo personal. Luego, posteriormente, evidentemente, me di cuenta de que tal era el cambio que había observado en mí y tal era el bienestar personal, la satisfacción personal, que quise hacer lo mismo, pero ayudando a la gente en ese desarrollo personal. Y luego, un poco después, encontré en el coaching esa herramienta con la cual poder ayudar a gente en sus objetivos
y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, la base, el principio, lo que se trata, digamos, esa herramienta es el desarrollo personal. Me ha gustado mucho cuando has nombrado la mayéutica, que sería como ese arte de dar a luz, de sacar esa verdad que existe en el interior de todas las personas y cómo por medio de técnicas de cuestionamiento se puede llegar hasta esa verdad que existe en uno. Fíjate que muchas veces cuando le preguntamos a las personas la vida o qué opinan sobre alguna cosa, qué les hace felices o qué les disgusta, encontrar respuestas siempre hacia afuera. De es que el mundo, es que la gente, es que mis padres, es que mis amigos, es que lo normal, es que por lo general, siempre como hacia afuera. Entonces me gustaría, si tú nos explicas un poquito ¿cuál sería el mayor beneficio de cambiar ese diálogo desde fuera a llevarlo hacia adentro? Cuando somos capaces de hablar de las cosas en primera persona, en el yo pienso, yo hago, yo decido. Es sin duda un cambio de paradigma importante. Requiere, digamos, práctica, no es de la noche a la mañana y sin embargo a la vez es un cambio que ocurre con relativa y es esas ganas de tomar el control de tu vida o poder gestionar mejor tu vida. Y no deja de ser asumir la responsabilidad de tu vida. Generalmente, pues eso, estamos hablando, damos la prioridad al resto de la gente, damos la importancia a lo que ocurra fuera de nosotros y creemos incluso que sufrimos o somos felices o sentimos ira o lo que sea o alegría siempre por cosas ajenas. Y bueno, es curioso, es evidentemente importante, estamos en continuo contacto con lo externo, obviamente, aunque solo sea porque es lo que estamos viendo continuamente, pero es muchas veces esa introspección que te hace reflexionar que si exactamente es eso lo que te ha hecho feliz, por ejemplo, si realmente es eso lo que te o lo que te está haciendo sufrir. Y sí, muchas veces es eso, ese lenguaje interior, ese continuo, vale, pero ¿yo qué puedo hacer al respecto? En vez de tanto preocuparnos por cosas que sobre todo es que se nos salen de nuestra zona de influencia. Eso del círculo de influencia, el círculo de preocupación, estamos continuamente en el círculo de preocupación y son cosas a las que no podemos que no podemos hacer nada por ellas. Y sin embargo, buscando precisamente esa responsabilidad y esa fuerza interior es cuando pues, lo hacemos más nuestro. Nos preocupamos más por nosotros, cómo nos sentimos y cómo podemos sentirnos si lo quisiéramos de otra manera y en resumidas cuentas qué podemos hacer nosotros para mejorar una situación la que tengamos delante nuestro. Así que sí, luego eso evidentemente, a poco que lo pruebes, o a poco que lo probemos, nos damos cuenta de esa fuerza, de esa confianza en nosotros mismos, de ese poder interior. Pero tiene que haber un cambio de paradigma importante, un cambio de chip que hablan muchos libros o muchos autores que hablan pues, de ese cambio de paradigma o de chip que nos ayuda a tomar control en nuestra vida y luego pues eso, con lo que ello... en lo que repercute, evidentemente, es en nuestra satisfacción personal, obviamente. Por ejemplo, ahora que está como muy de moda todo el tema de vuelta a la espiritualidad, a la reconexión con uno mismo, que hay mucha gente que está en esa búsqueda espiritual de despertar. Y mucha gente a mí me pregunta, ¿qué es eso del despertar? Pero bueno, como tú ahora eres mi invitado, te lo voy a preguntar a ti. Para ti,
¿cómo definirías tú eso, ese despertar? ¿Qué sería el despertar? El despertar es, para mí, es pues ese o la consciencia, es el ser conscientes de que somos mucho más de lo que pensamos, de que podemos llegar a ser mucho más de lo que pensamos y de que tenemos esas herramientas y de que todos estamos mucho más conectados de lo que pensamos. Y entender eso sí, como un holograma que llaman, pero vamos, en resumidas cuentas, como que formamos parte de un todo y que eso se suma ese continuo equilibrio entre lo que te está ocurriendo a ti y lo que está ocurriendo afuera y que está totalmente ligado con la consciencia precisamente. Ese despertar es puramente consciencia y es simplemente darse cuenta sin la necesidad de enjuiciar y sobre todo sin la necesidad de reaccionar a todo lo que está ocurriendo, pero siendo conscientes, asumiendo nuestro poder interior, ese pedazo de fuerza interior que tenemos y que muchas veces lo tenemos latente, lo tenemos, sí, en estado de hibernación en muchos casos. Y es precisamente ese despertar que nos hace decir, a ver, ¿para qué hemos venido aquí y cómo lo podemos hacer lo mejor posible? O sea, que ahí te estaríamos hablando un poquito también del propósito de vida, de darnos cuenta quiénes somos, qué hay en nosotros de mayor valor, qué hemos venido a hacer a esta tierra, cómo podemos ser de mayor utilidad para nosotros mismos y para los demás. Sería un poquito también eso, el despertar. Sí, totalmente. Lo del propósito de la vida, yo, desde mi punto de vista, el propósito de vida es vivir y luego hay distintos propósitos de vida a lo largo de tu vida. Pero sí, en resumidas cuentas, el estar aquí y ya de por sí estamos vivos, pues a ver qué podemos hacer de ello, a ver qué podemos hacer de la vida lo más positiva, agradable posible. Claro. Claro. Es que el tema del propósito, hay mucha gente que incluso con 40, 50, 60 años sigue diciendo, fíjate que todavía no sé para qué soy de mayor valor. Y es un tema que le preocupa a mucha gente. Es recuperar ese poder personal, esa toma de conciencia de quién eres, de todas esas habilidades con las que has nacido. Porque aunque que bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que dices, ¡buah! Todo lo que tengo por delante, todo lo que considero que es mi misión de vida, y hay momentos en los que te sientes muy chiquitito. Tenemos un poquito de que, igual que hemos nacido con nuestra vida tiene una finalidad, también hemos recibido y hemos nacido con todo lo que necesitamos para poderlo llevar a cabo. Entonces, un poquito para mí, te voy a dar un poquito mi opinión, para mí esa toma de conciencia sería súper importante, ese momento en el que conseguimos vernos a nosotros mismos tal y como somos, sin excusas, porque muchas veces en ese momento de reencontrarnos con quienes somos, o como decías antes, nos juzgamos o nos ponemos excusas, nos justificamos muchas veces cosas que hemos hecho y para mí sería importante ese momento de darnos cuenta de que nuestra vida es el producto de todas las decisiones que hemos ido tomando. Totalmente. De que vamos construyendo toda nuestra vida en base a decisiones, incluso cuando decimos, jo, es que en un momento dado le dimos poder sobre nuestra vida a otra persona. Y pensamos que el resultado, si no nos gusta, es culpa de esa persona. Por ejemplo. Incluso cuando delegamos en otras personas, estamos también decidiendo hacerlo.
Entonces, para mí, en el tema de la consciencia sería importante cuando nos damos cuenta de que nuestra vida es el resultado de nuestras propias decisiones y que nadie tiene la culpa, ni la tiene Dios, ni la tiene nuestra familia, ni la suerte, ni nadie, que solamente depende de eso, de nuestras decisiones, y que cuanto más conscientes seamos de cómo decisiones, más podremos empezar a construir la vida de acuerdo a nuestros gustos. Sí, así es. Es curioso porque precisamente en base a esa conciencia es con la que desarrollamos ese autoconocimiento que es tan importante en eso que estás hablando. De alguna manera, si empezamos a entendernos mejor, si empezamos a conocernos mejor y efectivamente sin máscaras, sin juicios, bueno, sin juicios, pero sobre todo eso, sin excusas, como acabas de decir, sin justificaciones, y lo vemos lo más objetivo posible, de alguna manera nos damos cuenta de que efectivamente somos, para bien y para mal, somos todas esas decisiones, esas elecciones que hemos hecho durante nuestro pasado. Y así hay mucha gente que sí, yo lo he mencionado de vez en cuando y suena un poco joroba, pues es que es mucha responsabilidad y es precisamente esa responsabilidad la que nos hace mejores, la que nos hace más grandes. No solo eso, sino que tenemos que entender que precisamente es, si somos, digamos, el fruto de nuestro pasado, por decirlo de alguna manera, nuestro futuro precisamente se basa en esas elecciones que estemos haciendo hoy, ahora. Entonces, así aparentemente parece algo, oh, qué tristeza, y no, es todo lo contrario, es una alegría y es una bendición que podamos ser conscientes de ellos y decidamos conscientemente tomar las riendas de nuestra vida, tomar otras decisiones para crear un futuro mejor para nosotros y, si es posible, para los que nos rodean. Claro. Es súper interesante lo que has nombrado de la responsabilidad, porque me he dado cuenta de que muchas veces cuando de hacer caer en la cuenta de esto que nosotros estamos viendo aquí como tan sencillo, de que tu vida es el producto de las decisiones que has ido tomando. Parece como muy simple, ¿no? Pero a veces cuando tratas de hacer caer en la cuenta a alguien de eso y del fascinante poder que tiene para cambiar su vida, es como, wow, ¿me estás diciendo que yo tengo alguna responsabilidad en todo lo que no me gusta de mi vida? Entonces, hay una tendencia como a responsabilidades. Yo no soy responsable de nada. Entonces, todos queremos ser libres, todos queremos gozar de cierta libertad, pero como que se antepone a la responsabilidad. Y en cambio, bueno, yo hablo de mi experiencia, cuando yo me he dado cuenta de eso a nivel personal, lo que he experimentado ha sido como si me quitaran un peso de encima y decir, wow, si mi vida es el resultado de mis decisiones y lo que no me gusta han sido mis malas decisiones, lo que tengo que hacer es responsabilizarme de ello, mucho más libre. Para otras personas eso es como si le pusieras una losa encima y dice, yo no quiero responsabilidades. Sí, sí, así es. Lo curioso de eso es que es una especie de pescadilla que se muerde la cola porque generalmente, puesto que no hemos sido conscientes y no hemos desarrollado ese autoconocimiento, es muy posible que nuestra autoestima o nuestra confianza en nosotros mismos no sea la suficiente para abordar precisamente eso que muchas veces no es que no queramos ser responsables o elegir tomar otras decisiones. Es que simplemente tenemos mucho miedo a fracasar. Y es precisamente ese miedo a fracasar lo que nos está limitando y esa losa de decir, no, quiero ser libre, si quieres ser libre, pues eso está fenomenal, pero tienes que tener precisamente con esa libertad, va totalmente supeditada a la responsabilidad que tienes en base a esa decisión. La decisión la tomas tú. Si sale bien o si hay cosas que se pueden cambiar, eso ya depende de ti. Y muchas veces eso nos limita ese propio miedo a fracasar y que, insisto, forma parte
de esa carencia, esa falta de autoestima o de confianza en nosotros mismos que hace que, no, es que no quiero fracasar o no quiero... Es normal. Mira, justo el otro día estaba hablando con una chica que ella está muy consciente de que tiene pues unas limitaciones a la hora de hablar en público y tal y cual. Me acabo de acordar ahora, porque decías de la autoestima. Y entonces, ella me estaba hablando pues de que se daba cuenta de que tenía esa limitación y valiese menos por ello. Y no, ¿qué va? Al contrario, lo más difícil ya lo has hecho, que es identificar tu punto débil. Y lo único que tienes que hacer es mejorarlo y ya está. No puedes basar tu estima en las cosas que te limitan. A mí me gusta siempre decirle a las personas que somos perfectos seres imperfectos. Imagínate que nacemos y somos perfectos. Nuestra vida sería un auténtico tedio, porque no tendríamos ninguna oportunidad de mejorar. Entonces, exacto, de crecer. Muchas veces, cuando descubrimos nuestros defectos en ese espejo que nos ponemos delante, cuando empezamos a ser conscientes de quiénes somos, de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, cuando vemos nuestras fortalezas es como, wow, fíjate para todo lo que valgo. En cambio, cuando veo mis debilidades, me siento pequeñito. Como esas grandes oportunidades que tenemos de mejorar y de seguir dando cada día lo mejor de nosotros mismos. Sí, justo me estaba recordando, hay muchas veces que me da la sensación de que no se nos da muy bien dar feedback a la gente, que no somos suficientemente empáticos con la gente. Y es precisamente ese no saber dar feedback que nos está haciendo contraproducente a nosotros mismos. Es decir, no nos damos un buen feedback. En vez de, por ejemplo, en vez de juzgar, por decirlo de alguna manera, evaluar, mejor dicho, evaluar un comportamiento, nos evaluamos a nosotros. En vez de decir, es que eso en concreto no lo he hecho bien, decimos, es que soy un torpe. Entonces, ese es el feedback que nadie nos ha enseñado, tampoco nos hemos parado demasiado a reflexionar sobre ello, pero sí, solo con ese lenguaje interior, ese feedback que uno se puede dar, asocia simplemente un comportamiento, digamos, que está basado en una serie de capacidades, que está basado en una serie de creencias, de valores y parte de tu identidad, por ejemplo. Y sin embargo, nos atacamos a nosotros mismos como identidad, como seres, como personas, sin entender que el comportamiento es algo que no solo se puede cambiar, sino que podrías haber hecho otra cosa totalmente distinta con otro resultado totalmente distinto. Eso no es relevante, digamos, y muchas veces lo hacemos como si realmente fuésemos nosotros los que hemos fracasado, es que soy un fracasado, es que soy un torpe, es que esto no se me da bien y no siempre es así. Bueno, no, nunca es así. Es algo en concreto, un comportamiento en concreto. O incluso una capacidad, como dices. Es que aunque fuera una capacidad la que tuvieses que mejorar, ¿vale? Pues ahora, ¿cómo la mejoras? Ya está. Ahí le has dado, Miguel. Es que qué importante es ese diálogo interno, toda esa manera que tenemos de comunicarnos con nosotros, todas las cosas que nos decimos a lo largo de un día, de otro. Como bien dices en el ejemplo que pones, cuando algo no te sale o te sale mal, echarte a ti la culpa. No me ha salido como yo quería, verlo como un poquito desde fuera y decir, bueno, pues a lo mejor es que tengo que mejorar estas cosas. No, ya nos echamos toda la losa encima, porque es que soy torpe, porque es que soy tonto, porque es que no valgo o no valgo suficiente. Por ejemplo, en las relaciones, cuando las relaciones te salen mal, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, y tendemos siempre a culpabilizarnos, a victimizarnos, caemos en el victimismo, en el pobrecismo. Si yo no soy el pobrecito tiene que ser alguien. totalmente. Tiene que haber un pobrecito. Y en cambio, fíjate, hace muchos años que me di cuenta de que esto
del pobrecito y de pasar la mano, y siempre encontrar una víctima y de ese diálogo interno que tenemos. Por ejemplo, cuando tú dices, es que tal cosa se me da fatal, a todo el mundo le parece genial. Ya. Porque entonces te pueden decir, no, hombre, que no es, seguro que no es para tanto, ¿eh? Así de, ay, pobrecito, pobrecito. Nos En encanta cambio, eso, nos encanta eso. eso nos encanta, pero es que en cambio, no sé si tú alguna vez lo has probado. Yo lo he comprobado una y otra vez, además, yo lo decía conscientemente para ver la reacción de la gente. Cuando la gente está en ese diálogo, pues yo cocino divinamente. ¿Y qué te encuentras? ¿Qué te dicen? ¡Hala! Mira tú la chula esta. O sea, sienta fatal que cuando se está buscando se está buscando mantener ese diálogo del pobrecismo, tú llegues diciendo, pues yo cocino genial. Hago esto que no veas cómo me queda. Entonces es como, eres soberbio, eres, bueno, en vez de valorar el que tú seas consciente de las cosas que haces bien, se busca, no sé, que te estés fustigando y que te mantengas en ese diálogo negativo. Sí, sí, A mí me gustaría invitar a las personas que nos ven a que hagan la prueba, a que cuando estén en una conversación en la que la gente esté ahí en plan negativo, que prueben a decir algo positivo. Ya verán la reacción de la gente. Tenemos muchísima necesidad de cambiar todas esas cosas que nos decimos. totalmente. Es que es curioso que cuando nosotros jugamos, digamos, con esas cartas de baja confianza o baja autoestima, siempre que alguien diga que se le da bien algo, nuestro ego hace, oh, se le da bien esto, pues no será para tanto. O bueno, claro, mira esta chula o este chulo o lo que sea. Y es normal, es parte de esa reacción y muchas veces cuando hablamos de conciencia es precisamente, oye, un momento, ¿por qué estás sintiendo esto? ¿Por qué te molesta tanto que esta persona se le dé tan bien eso en concreto? Y muchas veces es eso, nosotros mismos cuando si nos diéramos cuenta de la cantidad de veces que queremos cariño, que queremos atención del resto. Y si a ti te preguntan, oye, ¿qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Y tú dices, muy bien, fenomenal, hacen, vale, ya está, no hay más que decir. Pero si tú dices, no, pues tengo un problema y tal, entonces ya te ateclan, ya tienes la atención y ya te preguntan y luego te llaman a los 2 días, oye, ¿cómo estás? Eso está mejor. Y muchas veces, si nos diéramos cuenta de eso, nos daríamos cuenta precisamente de esa carencia de amor propio que tenemos nosotros por nosotros mismos. Es decir, esa carencia constante de necesidad, sí, de necesitar el cariño o la atención de otros. Y cuando seamos conscientes de ello, realmente nos aseguraríamos de que nosotros, de nuevo, como hablábamos al principio, cojamos tomemos las riendas de nuestra vida y nos demos ese amor o ese cariño o esa atención que requerimos, que queremos, que necesitamos, en vez de pedirlas afuera. Porque luego vienen todos esos problemas de es que no me ha dado esto, es que no me ha dicho esto, y fíjate, y qué triste, y luego ya empieza ese victimismo y esos problemas. Así que, pero es lo bonito de las relaciones interpersonales, que al fin y al cabo, si estás un poquito consciente, si estás un poquito atento de eso que está ocurriendo, te das cuenta de un montón de cosas que estás sintiendo y si te preguntas un poco, si realmente ahondas y te das el lujo de hacer esa introspección, entenderás mucho de cómo funciona, de cómo funcionas tú y cómo funciona el resto. Y luego ya me gustaría también comentar cuando has mencionado esa como una especie de cámara, precisamente yo lo veo así simbólicamente como la conciencia, esa especie de cámara, digamos, que hay como a medio metro de nosotros y que nos está siguiendo en todo momento. Entonces depende de nosotros conectar con esa cámara y ser conscientes
de nuevo, sin reaccionar, como si estuviésemos viendo una película, una obra de teatro, estuviésemos observando lo que está ocurriendo, sin reaccionar. Luego ya se tomarán las decisiones oportunas, pero en un primer momento observando, sin juicios y sin justificaciones. Miguel, ahora sí para terminar, me gustaría dejar así como un poquito abierto para la reflexión, pero bueno, me gustaría que tú acabes esto. Podríamos decir que las personas que consciente y que se toman tiempo para conocerse son más felices. Perdón, ¿puedes repetir lo último? La última frase. Que si son más felices. Felices. Sin duda, sin duda. Ninguna duda al respecto. Es precisamente esa confianza en uno mismo y ese saber que puedes con lo que te venga delante, con cualquier reto que tengas en la vida, con cualquier dificultad, con cualquier objetivo que tengas, saber que puedes, saber que, y eso de alguna manera te hace feliz, es ese poder interior precisamente que es el que te hace feliz, es saber que tú eres el responsable de tu vida y sí, totalmente, las personas, sí, aunque solo sea porque es una decisión personal. La felicidad, para mí, desde mi punto de vista, es una decisión personal, no depende exactamente de lo que tengas o de lo que te ocurra, sino precisamente de tu actitud frente a la vida, de esa filosofía de vida. Y sí, aunque solo sea por esa conciencia de decidir y de ser responsable de lo que quieres experimentar en tu vida. Sí. O sea, que podríamos terminar hoy esta entrevista, esta conversación, hablando del ser, con una especie de eslogan que diga, sé feliz. Sí, por supuesto, sí. Sí, no, sería perfecto eso, sí. Yo me he dado cuenta de que a medida que he ido aumentando el nivel de conciencia en mi vida, también he conseguido ser mucho más feliz independientemente de las circunstancias. Entonces, para mí sería un eslogan totalmente válido y totalmente real. Vive consciente, vive feliz. Además que de ser un eslogan es una invitación. Así que, bueno, Miguel, antes de terminar, me gustaría que las personas que te vean o que te escuchen, ¿dónde te pueden encontrar? Que nos digas tu página web, aunque luego va a aparecer, pero bueno, que les digas más o menos dónde te pueden encontrar. Sí, claro, me pueden encontrar definitivamente en mi página web, conscientiacoaching.com, o en mi email, miguel@conscientiacoaching.com. Ahí me pueden encontrar. Pues oye, un placer haberte tenido aquí en mi pequeña ventanita al mundo. Espero que vengas en más ocasiones porque este tema a mí realmente me apasiona, el tema de la conciencia, y tenemos muchos frentes que podemos desarrollar. Pero ha sido un placer conversar contigo. Lo mismo digo, un placer, muchas gracias por hacer posible todo esto, de esta iniciativa tan bonita que tienes descubriendo el desarrollo personal y ayudando a divulgar ese área tan bonita y la consciencia, que es algo súper necesario. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Así que gracias por ello. Y sí, por supuesto, nos veremos más adelante, por supuesto. Será un placer. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos habéis visto o que nos habéis escuchado, y os esperamos en más programas hablando del ser, de la conciencia, del desarrollo personal y de todo aquello que nos puede ayudar a sentirnos más completos, más realizados, a tener una vida mucho más plena y, en definitiva, a aprender a ser a pesar de las circunstancias que pueda haber en nuestra vida. Un beso muy fuerte para ti, Miguel, y para todas las personas. Un beso. Chao.